Hola, nuevamente con ustedes, su servidor Fernando Vázquez. Y bueno, vamos a seguir dándole continuidad a la plática que hemos estado teniendo sobre este ámbito, dimensión de trascendencia de la educación holista. Y recuerden que platicábamos sobre la importancia de tomar en cuenta todos nosotros los profesionales de la educación ese sentido científico de la pedagogía y de la didáctica. Y bueno, ¿yo qué les puedo recomendar con la experiencia que hemos tenido en el trayecto de este desarrollo profesional durante estos años de carrera? Pues que le demos una revisada a la historia, al devenir de la educación, porque allí vamos a encontrar muchas explicaciones del por qué tenemos que tomar en cuenta esa parte tan importante del reconocimiento de que si la educación es un elemento superestructural y que necesita de alguna manera tener una correspondencia con una estructura, y si la estructura la vemos desde el punto de vista económico, entonces es necesario que todos los maestros demos una vuelta a esa relación que tiene la educación con la parte económica, con la parte política y con la parte social. ¿A qué nos referimos con ello? Nos referimos a que es necesario saber cuál es el encargo social que tiene la educación en los momentos o etapas históricas en las cuales estamos viviendo nosotros como profesores, y así poder tener mucho más claridad del modelo educativo que en ese momento estamos llevando a cabo. Obvio, yo en lo particular pues ya tengo 36 años de servicio y no los quiero abrumar con un rastreo desde esa época de mis inicios de mi experiencia, pero sí quisiera hacer esta recomendación a todos los maestros nobles que salen y egresan de las normales, para que tengan el cuidado de tomar en cuenta ese devenir de la educación. ¿Por qué? Bueno, pues les voy a comentar algunos tips solamente para que se den una idea de la importancia de ello. Si vemos una economía, una política relacionadas como si fuese un binomio inseparable, nos vamos a dar cuenta que los procesos de producción que se gestan en todo el ámbito nacional, internacional, transnacional, pues es obvio que tiene una relación directa con una necesidad en la formación y en el desarrollo de las personalidades de los sujetos que en un momento dado se estarán incorporando a los procesos de producción. Entonces, con ello, nos vamos a dar cuenta de que sí es necesario, porque cada modelo educativo obedece a un encargo social de acuerdo al proceso de producción que en ese momento o etapa se está viviendo. Voy a poner un ejemplo. Si recordáramos, y me van a dar la razón mis colegas, mis compañeros docentes que tienen más o menos la edad que su servidor, pues vamos a recordar que en los años 80, por ejemplo, 70, 80, el proceso de producción que en aquel tiempo estaba gestándose con mayor auge, pues era el proceso de producción cerrado, que tenía el sustento de toda una visión, una concepción del Fordismo. Es decir, había un desarrollo y una evolución de la máquina, ¿no? Y bueno, pues eso obedecía a que estábamos viviendo en ese momento histórico un impacto fuertísimo en la actividad secundaria que en ese momento era la industria. Y bueno, conforme fuimos avanzando a finales del siglo pasado, pues fuimos viendo cómo ese proceso de producción cerrado pasaba a un proceso de producción mucho más abierto llamado Taylorismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente la máquina simple y sobre todo de la máquina simple a tener una evolución con los hidrocarburos, que en este caso es y sigue siendo de alguna forma el petróleo y los resultados del petróleo, la gasolina y todos sus derivados, pues es obvio que la máquina iba a estar mucho más compleja, y entonces las fábricas requerían mayor producción y la tecnología también iba a la par. Por tal motivo entonces la división técnica del trabajo también fue evolucionando y generándose ya no solamente una visión técnica, sino también internacional del trabajo por el mismo desarrollo de la tecnología.
Y bueno, finalmente, actualmente en este siglo XXI, en sus inicios, el proceso de producción de carácter abierto del toyotismo, que entra el auge de todo lo pequeño, la micro, lo nano, etcétera, hace que todavía la máquina sea mucho más compleja y entonces veamos un gran avance y un desarrollo todavía mucho más profundo de parte de la tecnología. Por eso vivimos en estos momentos históricos una etapa de mucho más confort, de mucha comodidad, porque todo está en el mando, todo está a partir de los dispositivos, ¿verdad? De todo aquello que implique lo que no vemos pero que sabemos que existe, porque picando un botón podemos prender la televisión, picando un botón podemos abrir las puertas automáticas de las casas o los hogares donde vivimos, y bueno, ahora con la tecnología de 3G, 4G que tenemos a través de estos dispositivos que son sistemas operativos mucho más avanzados, como los celulares, las tablets, los ordenadores, etcétera, etcétera, hace todavía mucho más complejo, ¿sí?, este entendimiento que de alguna manera tiene una relación directa con la educación. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque nos llevaremos mucho tiempo, pero bueno, les dejo estas inquietudes y estas necesidades, estimados colegas, compañeros, para que veamos que la educación como fenómeno social y siendo objeto de estudio de la pedagogía, obvio que tenemos una necesidad histórica también los maestros de profundizar mucho más las necesidades de carácter académico, sobre todo en la parte didáctica, que es lo que más en estos momentos nos estaría interesando muchísimo para brindarles a nuestros estudiantes una mejor formación en la cual revolucionen más sus aprendizajes y puedan entender y comprender esta gran complejidad de su vida que están teniendo. Y bueno, pues de mi parte es todo. Estaremos transmitiendo nuevamente, dándole continuidad a todo esto que estamos comentando, para ir encontrando ese sentido holista, al menos ahorita de momento en esta primera dimensión, de una pedagogía mucho más consciente en este siglo XXI, que nos pueda permitir entender todas las pericias, las minuzas del sentido pedagógico y didáctico de nuestra práctica docente. Y bueno, para la próxima transmisión que tenga con ustedes, hablaré poco a poco sobre la situación que nos atañe, que es esta pedagogía del siglo XXI, que centra su atención desde una perspectiva mucho más holística. De mi parte es todo, les mando muchísimos saludos. Hasta pronto.